para poder ir. Bueno, vamos a grabar esta sesión. Y voy a leer tu semblanza. Pues ahorita va a entrar gente, ¿eh? Fernanda Suárez, Estado de México, 1994. ¿De qué parte del Estado de México? ¿Atizapán? Ok. Estudió la licenciatura en Artes Plásticas en la UDLAP y la maestría en Comunicación y Cambio Social en la Ibero Puebla. Su producción se centra en el medio textil, el dibujo y la escritura. A partir de estos soportes mantiene un enfoque transdisciplinario entre la comunicación, lo antropológico y la práctica artística. Le interesan articular narrativas materiales y subjetivas y colectivas en torno a problemáticas situadas. Ha sido beneficiaria del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA Puebla durante 2019 y 2022. Y pues estamos muy contentos de darle la bienvenida a Fer. Y pues bienvenida y muchas gracias a todos los que están acá. Y demos comienzo. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel y Nuria, y al Departamento de Artes Plásticas por la oportunidad de compartir un poco de mi trabajo y los procesos que he ido teniendo en estos. Bueno, voy a mostrar 4 proyectos. El primero justo fue cuando estaba terminando la universidad y ahí yo estaba muy clavada como en la parte editorial y también como que me interesaba mucho registrar los caminos que hacía mi casa como un proceso cotidiano y luego las personas con las que trabajaba y particularmente me interesaba su oficio manual. Entonces, este es un libro que es el único libro que hay, no es un tiraje, que está compuesto materialmente por diferentes saberes, ¿no? Y ya explicaré de qué, pero solo como un preámbulo, o sea, los remaches los puso el zapatero que entrevisté en el libro, ¿no? Y diferentes materialidades y conocimientos conjugaban en el libro lo que yo quería explorar. Y en este proyecto que se llama Turista de larga duración, como que yo quería hacer una crítica como a las lógicas que se establecen en este pueblo en relación también a la gentrificación que se produce y cómo muchas personas que venimos de fuera se produce como este estado de que terminamos viviendo aquí, pero sabemos que eventualmente nos iremos o hay esa inquietud, ¿no? Entonces, en este proyecto, en este libro, justo pensando en el oficio, ¿no? Yo quería entrevistar a determinadas personas que hacían posible que yo produjera determinadas piezas de diseño o de arte y que cómo entendían a partir de su oficio manual, que yo lo veía en ese sentido quizás un poco romántico como una resistencia, el cambio urbano, ¿no? Entonces, justo entrevisté pues a Don Tomás, que está ahí en la 14, ¿no? A una costurera con la que estaba trabajando en aquel entonces, que es Doña Coral, ¿no? A Marisol y a Doña Sol, que era donde yo compraba los hilos. Y para mí era muy importante entender que el cambio urbano se siente o se entiende, o cualquier fenómeno social, siempre desde una perspectiva particular situada y también desde la labor que cada quien realiza. Entonces, bueno, en este caso, las costuras de los bordes lo hizo Doña Coral, ¿no? Todos los materiales vinieron de la tienda de Doña Sol. Y en esos traslados de mi casa a la escuela y también a estos lugares donde compraban las cosas, había una construcción particular que para mí era muy interesante ver cómo se destruyó, que era una construcción de orden más popular, para volverse una construcción de orden mucho más urbano, ¿no? Como con una estética más urbana. Y entonces, bueno, es esta construcción que es con la que abre el libro abre con una pequeña como explicación de este cambio de la perspectiva a partir del oficio. Y esta construcción posteriormente, que también es la misma ya cuando ya la empezaron a construir y la frenaron, ¿no? Porque no tenían los procesos, porque pues como pasa aquí en el pueblo hay mucha autoconstrucción. De esta construcción hice, bueno, este es el fanzine que está hasta el final, ¿no? Y entonces, bueno, en el fanzine, por un lado, justo va como la narrativa de cómo estas personas entienden este cambio urbano y también cómo es su memoria en relación a este espacio que han habitado y cómo el tránsito de personas, sí estudiantiles, pero también pues por la Volkswagen y otros tipos de migraciones, pues va como moldeando el tipo de trabajo que hacen, por qué lo hacen, para qué lo hacen, qué esperan del lugar. Y del otro lado era como para mí realizar un póster que
tuviera diferentes elementos que me permitían pensar cómo me relacionaba yo con ellos, ¿no? O como un objeto que me permitía relacionarme con ellos. Y ahí lo que casi no se alcanza a leer, decía, cuando el crecimiento urbano es como la plaga, sale y habla con los vecinos. Entonces, bueno, este libro termina así, ¿no? O sea, al final tiene una bolsita y sacas este fanzine. Y posteriormente de la construcción demolida, yo en ese momento también tenía como un interés material como muy importante y también estaba empezando a entender como los procesos de teñido, ¿no? Y textil. Y el papel y la tela tienen la misma composición química. Entonces, al yo darme cuenta de esto, en un proceso de la tela que se llama mordentado, que se abre la fibra químicamente para que después pueda meter el color, en el papel, ¿no? Bueno, los que son de algodón, puedes hacer lo mismo. Entonces yo iba a recopilar escombro de esta construcción para después manchar mi papel, como mordentar mi papel con el escombro de la construcción que iba cambiando y posteriormente pintaba en él, ¿no? Que en realidad terminaba siendo como un gris muy feo el papel, pero que eso para mí tenía un registro como documental del espacio donde salía. Entonces la construcción fue en febrero de 2018 y la de aquel lado es en marzo del 2019, ¿no? Y entonces para mí quizás era ahí como un intento de volver a pintar, que ya lo había dejado de hacer al final de la carrera, de abstraer, ¿no? Como las figuras que se derivaban de ahí y de pensar como desde el material que, pues, que estaba como abstrayendo del territorio. Y posteriormente, como yo quería continuar como indagando sobre el cambio urbano, cómo se vive, la estética que produce el cambio urbano, quedé beneficiaria en la beca del PECDA en el 2019 y esto me permitió como profundizar más en la parte editorial y hacer tirajes, como que para mí era importante que la obra en este momento no fuera como un único objeto, sino que tuviera como un tiraje que se pudiera diseminar y compartir, ¿no? Y en ese momento, pues en estos traslados que hacía mucho en bici, caminando, ¿no? En el pueblo, como que yo pensaba que los tendederos y las azoteas y las varillas de la esperanza, o sea, nos hablan de una estética urbana que cada vez con los procesos de gentrificación se borra, porque los fraccionamientos nuevos y también cierta lógica de privatización hasta niega que puedas tener un tendedero. Entonces, para mí era importante reflexionar esta parte de decir, verdaderamente hay una pérdida visual cuando perdemos estos espacios y estos espacios son como banderas efímeras, ¿no? Que nos hablan de la cotidianidad, pero también de una cierta estética cotidiana. Y esta publicación se llama La intimidad compartida. El texto se hizo en tipos móviles con Agustín en Surdopress y yo hice 50 dibujos como de estos, como elementos muy que podía repetir con una tinta de grana cochinilla. Y después, o sea, de la publicación que siguió que esta era mucho más de carácter, pues, individual, ¿no? O sea, de mi entender en el espacio que estaba y de esta estética que me interesaba mucho, que también es una estética que podría ser considerada muy femenina, ¿no? Por la parte de lavar la ropa. Hice esta publicación, que esta publicación en realidad traigo algunos ejemplares para regresar, para regalar, porque para mí era importante que regresara aquí, porque surge cuando yo era estudiante al final y de tener como una reflexión sobre lo que implica estar de otro lugar, venir acá, estudiar determinadas cosas que te hagan quererte ir y eso qué implicaciones tiene tanto a nivel personal, pero también a nivel colectivo, ¿no? Como de una colectividad estudiantil y luego también a nivel de entorno. Y en este momento, para mí, como, bueno, la publicación anterior se despliega como si fuera un tendedero, o sea, como que ahí yo estaba muy influenciada por las cosas de lo que plantea Ulises Carrión de cómo diferentes formas de leer, ¿no? Como que el mismo soporte material permita como determinada experiencia, ¿no? De lectura. Y yo pensaba justo que en esta posibilidad de venir e irse se podía hacer como un sobre, como una postal que te puedas llevar, ¿no? Entonces, justo son como en sobres pequeños, como con esta cosa de tránsito y se abren como si fuera como si fuera una pequeña nota introductoria y luego se abre como yo pensaba, como si fuera una carta o como si fuera un periódico, ¿no? Porque se abre así y luego así, o sea, una viñeta a la otra y luego las cuatro, ¿no? Y cada viñeta pues habla justo como de cómo estas personas con las que yo conviví más en este espacio estudiantil al final de la universidad, este cambio y por qué lo vivían así. También en ese momento, como que ahora quizás no están presente, pero él era 2019, como que se hablaba mucho de
ser periferia o no, qué implica ser periferia en las artes, por qué nosotros como estudiantes, artistas, gestores, curadores, tenemos intención de irnos cuando en realidad este es un territorio que para muchas personas no se tendrán que ir, ¿no? O sea, es un territorio también milenario. Entonces, como que era una discusión como muy presente en aquel entonces. Y bueno, yo como que logré gestionar como entender esa experiencia colectiva a través de este formato y posteriormente, o sea, justo como siguiendo en esta reflexión de qué hace posible mi cotidianidad, con quién la hago posible y qué implica eso en este territorio, hice una última publicación que es mucho, esta es muy parecida a la publicación primera, a la de Caminar podría ser un oficio, porque también yo reflexionaba sobre qué, o sea, qué hace que yo pueda reproducir mi cotidianidad, ¿no? Y pensaba, claro, pues comer a donde yo vivo y la bicicleta, ¿no? La bicicleta como medio de transporte. Entonces ahí pensando en esta frase del pan de cada día, yo decía, bueno, la tortilla de cada día, como una posibilidad de pensar como publicación y como esta experiencia lectora, cuando se ha presentado, se presenta como en un soporte de un comal, ¿no? Como están las tortillas, en donde se voltean y se pueden leer y generar una lectura quizás menos cerrada o menos ordenada como la es un libro. Y en esta publicación, pues bueno, están las conversaciones que yo tuve con la señora a la que yo le rentaba en aquel momento, ¿no? Con una persona a la que le compro comida también en el mercado y el señor que arreglaba mi bici. Y justo yo volvía en esta cosa de decir, cómo desde lo que hacen y de tantos tiempo que lo han hecho, ¿no? O sea, la señora Yaque, que es la señora a la que yo le renté muchos años, era muy interesante porque ella ha expandido muchísimo de su casa a través de la autoconstrucción y cada vez se vuelve mejor constructora, ¿no? Y siempre le ha rentado a población foránea. Entonces, de decir, ¿cómo ha cambiado esto para usted? ¿Qué de ahora? ¿Cómo las mismas tradiciones que a veces se entienden como algo súper sólido también van cambiando con la gente que llega de afuera, ¿no? Y bueno, ahí como que acabó mis reflexiones como el territorio y la gentrificación y estaba como un poco ya harta de estar pensando en eso, pero en este proceso como que me di cuenta que me interesaba mucho la conversación, ¿no? La entrevista sin saber mucho, que en otras disciplinas es como muy importante, lo que implicaba, ¿no? O sea, yo iba y grababa así como, ¿puedo grabar? Sí, y ya. Pero luego en otros campos, en las ciencias sociales, es un instrumento así como principal, ¿no? Yo no tenía en ese momento y era muy así como experimental y como lo iba sintiendo. Y bueno, algo bonito de este proyecto, ¿no? Es como que luego las personas que participaron, pues cada una tuvo una publicación, ¿no? En algunas también les regalé como un retrato y también para mí era esta cosa de cómo me vinculo para que me cuenten algo muy personal, a veces íntimo, pero luego no solo me voy, ¿no? O sea, era como inquietudes que no tenía del todo muy claras, pero que sí tenía como la necesidad de que no quedara solo como tomé algo importante de su vida, un relato, la confianza que establece y de repente me voy. Y luego, como justo ya queriendo hacer como cosas de otro orden y volviendo más a lo manual, hice esta serie de grabados que primero imprimía, bueno, todos los dibujos eran como dibujos muy gestuales de espacios en los que yo estaba como transitando o habitando, ¿no? Después estos dibujos los pasé a linóleos, entonces como que intenté hacer lo opuesto de un dibujo gestual, porque como al ser dibujos que se ve la línea muy clara, pues hay que quitar todo el fondo, ¿no? Como en muchos grabados de linóleo es al revés, que tienes como la plasta y las líneas en fuera. Entonces, en este proceso como muy repetitivo de quitar toda la parte del plástico para tener estas líneas, pues como que estaba ahí como reflexionando sobre dos momentos contrarios en un mismo hacer, ¿no? Uno mucho más actual, otro repetitivo, y con ese interés, como eran espacios que yo estaba transitando y pensando como la tela, como un primer espacio que nos contiene y que habitamos, imprimí en ellos primero la textura de una tela, ¿no? Entonces imprimí esta tela y luego estas placas, y entonces como que no quedaba muy como satisfecha, pero fue como un proceso que tuve para después poder hacer una pieza textil grande, que es como una capa que se puede poner, en donde están todos, bueno, estos eran 4 los anteriores, pero son 9 grabados en total, y en medio hay un bordado muy grande, que es como del espacio más, en el que pasaba mucho más tiempo, ¿no? Que era la casa en la que en aquel entonces estaba rentando. Y luego de esta capa, hice un pequeño video, pero no lo voy a mostrar ahora. Creí que sí, pero bueno, era como esta parte de explorar la narrativa, ¿no? Y en primera persona,
el usar este espacio. Bueno, lo mostraré. Sí. Es que no lo entiendo tampoco como una pieza porque creo que a nivel formal muchas cosas se podrían mejorar, pero bueno, como que era en este proceso como más, ahí se ve completa, ¿no? ¿Y se escucha nada? No, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para que se escuche bien? De por sí todo es bastante rosa, pero con las luces de la compu No me acuerdo si... ¿Por qué no se escucha? A mí me parecía interesante lo que dijiste, es que cuando dijiste del concreto, el cemento que muerde el papel o la tela, es porque la tela tiene celulosa, me imagino, y al mojarla, esa goma tiene una cierta acidez que recoge los residuos de ese concreto. Me parece como una metáfora bonita de cuando tú haces tu primer libro que nos muestras ahorita, de que ese libro recoge también los residuos de, digamos, de oficios que tienden a desaparecer, como el oficio del zapatero, oficios que todavía son vigentes en México y en provincia más, pero que si vas a lugares como Nueva York o Berlín, es difícil encontrarte, en algunos barrios encontrarás un zapatero, pero no es algo que es habitual. ¿Verdad? Como antes las mujeres surcían sus panties, había un surcidor de panties, ¿no? No existe ninguna parte. Entonces, como que de alguna manera, cuando dijiste mordiente, en el fondo es como esos seres van mordiendo los oficios y también tú como vas creando una zona de morder, digamos, de alguna manera metafórica de la relación que estableces con el otro ajeno a ti. Y como acabas de decir al final, es difícil porque, por ejemplo, para un sociólogo, pues va, o para un antropólogo va a un lugar y entrevista, sea una fábrica, sea un pueblo, sea una universidad. Un sociólogo, un psicólogo, lo va a hacer de una manera muy metodológica, ¿no? Pero uno como artista siente el pudor de, como tú vas a usar ese material como obra de arte, la obra de arte tiene esta especie de aura específica que no va a reflejar exactamente el carácter antropológico o económico o político o social del entrevistado, sino que va a reflejar más bien lo que tú quieres ver de lo que te está diciendo. Hay una especie también de mordiente ahí, hay un robo de identidad, ¿no? Sí, sí, sin duda. ¿Ya está? No estoy seguro. Bueno, si no, continúo. No importa. La búsqueda de hechos en vivo. Sí, sin duda. Creo que esto que decías, Carlos, a ver si se logra. Si no, ya. Pues como... ¿Ahí está? No, creo que no. Bueno, sin sonido. Bueno, lo pongo sin sonido. A ver. Ah, sí. Entonces, bueno, aquí como que yo lo quería disponer como este objeto, como es objeto doméstico, pues pensar como que era en realidad como un mantel o una capa que podía tener un montón de salidas, ¿no? O sea, podía ser mi cobertor, pero también mi alfombra, pero también mi cortina, ¿no? Y luego hay una última parte, todo se ve demasiado rosa, en realidad no es tan rosa, pero y luego esto es más como esta parte como de cómo esta capa, pues es como este espacio, ¿no? Que me contiene con este como haciendo referencia a que esta capa proviene como de un registro de espacios anteriores. Y bueno, este es como... Ahí también como que para mí era, o sea, ahí empezaron a hacer la pandemia y era como interesante reflexionar que si bien, ¿no? O sea, como diría Virginia Woolf, que cualquier mujer para crear tiene que tener ciertas condiciones materiales y económicas para hacerlo, como un cuarto propio, para mí también me lleva a reflexionar que no todas, o sea, que sí podría rentar una casa, no todas las mujeres podrían hacer eso y en términos de creatividad, ¿qué implica no poder hacer eso, no? Y bueno, ¿no? Como que eso me empezó a hacer muy consciente, justo de esto que decía Carlos, como artista, tener una reflexión sobre qué lugar habito y desde dónde lo habito y qué privilegios tengo o no tengo para poder hacer lo que hago.
no en un sentido de culpa, pero si quería yo trabajar con otras personas, para tener eso muy consciente, ¿no? O sea, para creer que, pues sí, que la experiencia nunca es total, ¿no? O sea, que la experiencia siempre responderá a condiciones de clase, a condiciones de género, a condiciones muy particulares de territorio. Y eso creo que fue interesante porque si no tendría eso presente, creo que es mucho más difícil luego vincularme con otras personas en el sentido de qué implica después hacer arte o arte o un tipo de publicación o un tipo de objeto cultural, les diré, porque tampoco sé si algunas de las cosas que yo hago terminan siendo arte. Tiene cuando no se tiene ese conocimiento pues de dónde viene una y por qué hace lo que hace. Entonces, en este intento ya de entender más estas como cosas que me importaban, como que entré a la maestría y fue en comunicación y eran en ciencias sociales, entonces fue como entrar a un campo muy otro que me forzó como pues a reconfigurar mi cabeza, ¿no? Y había que leer muchísimo de economía, de política, ¿no? Y esto, o sea, creo que a veces no nos damos cuenta de cómo cada disciplina genera sistemas de pensamientos para entender textos. Y de repente cuando pasamos a otro sistema de pensamiento, o sea, a mí me dificultaba un montón leer leyes, por ejemplo, y sentía que de verdad no entendía, como si no entendiera el idioma, por cómo estaba estructurado el mismo texto, ¿no? Entonces, en ese proceso dejé mucho de hacer y para mí algo que me dejó continuar haciendo eran pues hacer dibujos, ¿no? Y algunas personas como en el programa en que estaba veían que tenía como este perfil más raro y me invitaban como a ilustrar sus capítulos, ¿no? Académicos. Y yo decía, bueno, pues no sé si esto jamás vivirá en el mundo del arte, pero a mí me permite seguir haciendo lo que quiero y seguir leyendo y entendiendo. Y estos son algunos dibujos que yo hice en colaboración con la doctora Amaranta Cornejo Hernández sobre un texto de ella sobre las experiencias de las académicas durante el COVID, que justo tenían que ver, o sea, la crítica de Amaranta tenía que ver con el trabajo de reproducción social, ¿no? Entendiéndose muy vagamente como todas las acciones que tenemos que hacer cotidianamente para que podamos hacer nuestras vidas, gestionarlas, como la productividad académica era súper pequeña, o sea, era un punto, ¿no? Era este punto dentro de la reproducción social, y sin embargo, en la lógica del COVID y en las narrativas que habían, cada vez parecía que la productividad académica tenía que cooptar más de ese espacio de reproducción social, ¿no? Y bueno, no sé, ¿no? Como otra, o sea, esto claramente muestra como el trabajo de carácter más académico, de investigación y el trabajo doméstico, estrechamente vinculados en un periodo donde todo era un repliegue hacia lo doméstico, ¿no? También reflexionar como mujeres, o sea, en México, tenemos acceso a dar clases a partir del siglo XIX. Entonces, en realidad es muy poco tiempo que las mujeres empezamos a dar clases en las universidades. Y entonces, bueno, estos eran como, pues sí, o sea, más, yo siento que hasta son como más diseño gráfico meramente. Esto después me permitió tener otra colaboración con Ana Lidia Domínguez Ruiz. Ella estudia el ruido y el sonido y en aquel momento estaba escribiendo un capítulo sobre las ventanas como dispositivo de socialización. Entonces, como a través de esto, ella me decía, bueno, tú lee mi capítulo, plantéame los dibujos que quieras, el libro se va a publicar ahorita a través de la UAM, y yo le hice como 5 viñetas, pero en estas dos como que para mí era importante, ¿no? O sea, como hablando a través de la estética de la calle, en Colombia pasó este fenómeno social que las personas con necesidad de más recursos ponían pañuelos o cualquier cosa roja afuera de sus casas, como hacer un llamado para la solidaridad, ¿no? Para que les pudieran llevar comida, bienes, tanto colectivo como del Estado. Entonces, bueno, como la viñeta de la derecha muestra esa representación y la izquierda más como del cacerolazo, ¿no? Y de cómo el sonido era como lo que permitía viajar entre un espacio y otro a través de las ventanas. Y justo como en este intento de seguir haciendo, o sea, yo creí que en esta parte más, pues de lo antropológico, la comunicación, probablemente ya no iba a ser, pero seguía sintiendo mucha necesidad de dibujar. Y de dibujar no solo como por una cuestión estética, sino por un medio de pensamiento. O sea, para mí como que sí me llenaba mucho hacer entrevistas y escribir y leer y demás, pero como que sentía mis manos muy atrofiadas y como que había como cosas que me terminaban más trabajo de entender si no las dibujaban, ¿no? Y entonces yo empecé a hacer estos dibujos que en realidad tampoco responden a una pieza artística, ¿no?
En ciencias sociales hay esta cosa del trabajo de campo, ¿no? Mejor conocido, bueno, que los antropólogos iban a determinado territorio, ¿no? A estudiar de determinada cosa y abstraían la información. Y entonces, en este proceso que yo estaba teniendo en la maestría, hice una investigación en la Sierra Norte de Puebla con unas compañeras que son educadoras en una comunidad pues muy remota, con condiciones de marginalidad importantes. Me empecé a hacer estos dibujos para sistematizar sus experiencias. O sea, ahí estábamos haciendo unos talleres narrativos, creativos, autobiográficos, y cuando quienes transcribimos entrevistas y así, o sea, una entrevista de 1 hora pueden ser hasta 20 páginas, ¿no? Y entonces transcribir también como las pausas y cuando a alguien se le quiebra la voz. Entonces, muchísima información. Y luego cómo eso se va transformando en categorías y en análisis, pues es como abstraer, ¿no? Vas abstrayendo. Y para mí los dibujos me permitían hacer esta abstracción como de muchísima información de mucho orden, ¿no? O sea, yo ahí como que me estaba interesando por entender cómo particularmente fenómenos como el patriarcado y el colonialismo lo vive una mujer indígena en su experiencia cotidiana. Entonces, como que eran también temas teóricos como muy densos y el dibujo me permitía hacer como esta abstracción de información y pues seguir como integrándolos, ¿no? En mi diario de campo. O sea, también estuve con gente que me permitía hacer esto en mi diario de campo. O sea, gente con una formación antropológica más dura, esto no sería permitido, ¿no? Y bueno, este proyecto, o sea, ya terminé como la maestría, ¿no? Y estaba justo haciendo como una revisión de literatura que en ciencias sociales pues responde como a leer un montón de lo último que se ha dicho los últimos 10 años sobre un tema específico para intentar entender en qué estado está la discusión. Y yo ahí estaba haciendo por mi trabajo pagado una revisión de literatura sobre los cuidados, pero no en el ámbito únicamente doméstico, que es como se ha entendido principalmente, pues por las luchas feministas de los 70s, pero actualmente, o sea, como se legisla a través de, como se entendió entonces, se reduce el cuidado a las infancias y a las personas mayores y a cierto tipo de discapacidades, lo cual hace como un corte sobre cómo podemos entender la noción de cuidados. Entonces estaba haciendo esta búsqueda de literatura sobre el cuidado en diferentes escalas, porque así era como lo estaba investigando Amaranta, que era para quien yo estaba trabajando y para quien hice las viñetas anteriormente. Y entonces yo en aquel momento tenía un montón de retazos y también tenía muchas ganas de volver a teñir, ¿no? Y de volver a hacer textil y de volver a bordar y todos estos retazos los había ido tiñendo como con diferentes pigmentos, que algunos tenían que ver con lo que yo comía, otros no. Y ahí fue también donde empecé a trabajar con Nur y entonces fue como que el pigmento empezó a cobrar mucha importancia en el sentido pues ya más formal, no tanto experimental de, yo comí esto y lo voy a mezclar con esto y a ver cómo sale, ¿no? Entonces ya tenía toda una retacería de un montón de proyectos que habían sido pues inconclusos, ¿no? Y a partir de este proceso de teñido y de teñido particularmente de pensar la reproducción de mi vida cotidiana, ¿no? Y pensar a partir de ahí, pues el cuidado más mínimo, ¿no? Que sería, o sea, si no comemos, en realidad es imposible hacer cualquier otro tipo de actividad. Bueno, antes de pasar voy a pasar primero a esta pieza y luego me regresaré a la anterior. Entonces, a partir de toda esa retacería y pensando justo en esta parte de cómo el trabajo doméstico, aunque es una discusión que actualmente en términos académicos se siente como súper superada, ¿no? Que el trabajo doméstico está feminizado, que ahora parece que pues ya está abierta una discusión que también lo hacen los hombres. En aquel entonces yo también estaba transcribiendo muchas entrevistas, ¿no? Por mi trabajo pagado. Y en realidad, en muchas de las experiencias que yo estaba transcribiendo, parecía como una discusión que aunque a nivel académico y teórico ya está como muy superada y muy establecida, ¿no? ¿Cuáles son los términos de por qué debería de costar este trabajo? De por qué este trabajo es fundamental para que el obrero luego vaya, bueno, el obrero lo estoy diciendo así como en términos, pues así como de teoría, ¿no? Pero para que cualquier persona vaya a hacer su vida, primero tuvo que haber comida, tuvo que haber tenido la casa limpia, ¿no? Y como todo ese trabajo que está como pues invisibilizado, desmenorizado, puesto como en una esquina. Eh, yo estaba intentando en esta pieza, a través de todos estos retazos, hacer un overall que permitiera retomar la figura del trabajador o del trabajador que transita entre lo doméstico y lo público, ¿no? Como los gaseros, como los electricistas, ¿no? Es como una materialidad así como bastante tosca y grande.
Y a partir de este como objeto, ¿no?, cultural, pensar cómo con todos los remanentes y con todos los retacitos se podía hacer una pieza que hablara de todo este trabajo invisibilizado. Y en este proceso, bueno, ahí yo tenía la beca del PECDA y yo ya no quería hablar de cosas personales y mi tutora, que era Pamela Subillaga, que es más pintora, pero como que me insistía mucho en que volviera en algo propio. Y entonces como que en esta insistencia me pidió como, pues entrevista a la gente que a ti te cuidó. O sea, si te gusta la entrevista, pues ve entrevista a tu madre, pues ve entrevista, no sé, a tu abuela, si está la trabajadora del hogar todavía ahí, entrevístala. Y eso fue muy incómodo porque estaba mucho más acostumbrada a entrevistar a otras personas. Y entrevistar a gente cercanas, pues implica una reflexividad también de lo que a uno le ha constituido, ¿no? Y fue un proceso muy interesante porque me di cuenta que cuando intentaba rastrear la memoria de mis abuelas, había vacíos muy grandes. Nadie sabía quién eran, si no eran mujeres fabulosas como madres o como esposas. Entonces esto fue como un proceso interesante que seguro después exploraré, pero en estas entrevistas, más todas las lecturas que estaba haciendo en aquel entonces, fui haciendo pequeñas notas, ¿no? Son 26 notas que después intervení el overall con estas notas y que estas notas me permitían justo pensar el cuidado así en lo más de mis entrañas, ¿no? Desde mis memorias de niñez hasta un cuidado como podría ser pensar en las madres que bordan en pro de la justicia y cómo eso es un cuidado y una reparación social muy importante. O bueno, ahora que acabamos de volver de la sierra, ¿no? Hay una nota ahí que no se alcanza a leer, pero dice, mujeres se bañan unas a otras en temazcal, en pensar este cuidado colectivo que a veces como que parecen acciones intrascendentales y sin embargo suman al bienestar y a que podamos seguir vinculándonos y generando pues nuestra vida cotidiana, ¿no? Este me gusta mucho porque, bueno, dice, red de trabajadoras del hogar migrante luchan cotidianamente por trabajo digno y es sobre un artículo, ¿no?, de Susana Draper que habla como si ellas ya reproducen el trabajo doméstico, son mujeres migrantes, principalmente latinas en España. Después, cuando llegan allá, sufren un montón de discriminación y solo vinculándose entre ellas garantizan que sus derechos se cumplan, ¿no?, como trabajadoras del hogar. Entonces, bueno, esta fue como la pieza que yo siento que me permitía como articular mejor estas muchas escalas, visibilizándolo a través de un elemento pues cultural como lo es el overall en el sentido de trabajo. Y en ese momento, para este proyecto, yo, o sea, como el texto que más estaba teniendo importancia para mí era un texto de una economista feminista que se llama Amaya Pérez Orozco. Y Amaya Pérez Orozco justo permitía para mí entender que el cuidado no era una cosa solo en este espacio doméstico de las infancias y la gente mayor, sino que un aspecto que era transversal. Y entonces, como en un sentido de generar, no sé si una burla, pero un poco también harta de que ahora hay que citar todo, ¿no? Y hay que tener demasiado cuidado. Y entonces, ¿cómo se pasa eso cuando se pasa a términos de arte, ¿no? Y hice como esta cita, ¿no?, que es a su definición de cuidados, poniendo las gamas que ella explica, aquí no se ve muy bien, pero o sea, ella menciona que los cuidados se mueven entre lo individual, lo colectivo, lo público, lo privado, la autonomía, la dependencia y el mercado y el no mercado. Y como que me interesaba hacer estos gestos volviendo al material, o sea, como que siento que he tenido luego muchas dificultades porque me interesan cosas de orden luego muy teórico, ¿no? Y luego cómo eso se relaciona con el material, a veces parecen como dos mundos muy diferentes porque me interesan también cosas muy manuales. Entonces, como que a partir de hacer como este gesto de unir los hilos al final, como que para mí era esta forma de decir, bueno, no es solo una cita, ¿no? Se está saliendo de la cita y está interactuando con materiales y con formas de disposición del contenido de la cita. Y luego, bueno, en ese momento, yo cuando ya estaba por terminar este proyecto, entrevisté a Amaranta y fue muy interesante porque yo partí, o sea, este proyecto a través de estar trabajando para ella, pero como que creo que a veces sabemos cómo es que alguien estudia un tema o hace determinada producción con un tema específico y no sabemos qué hay detrás de eso, por qué llegan a un tema en particular, qué los llevó a, cómo se fue construyendo ese interés, ¿no? Y entonces tuvimos esta conversación que luego se publicó en una revista de divulgación científica que termina nuestra conversación con esta frase que después yo bordo, y esta es una serigrafía
que yo hice igual con pigmentos naturales y copiando como las sombras, ¿no? de algunas plantas, que aunque pareciera como un ejercicio muy de primer semestre de la licenciatura, como que para mí era bonito pensar como la sombra que se mueve y que es también como un residuo en relación a todo lo demás que estaba pensando, ¿no? Que es el desecho, la comida, los pedacitos de ropa que no terminan de ser nada. Entonces, esta es la composición que está atrás, que es pues meramente como de interés formal, no responde a nada más, y la frase, ¿no? O sea, como que para mí era esta posibilidad de pensar en este sentido de afectaciones que podríamos tener como sociedad en un mundo cada vez más individualizado, ¿no? Y más privatizado, como una posibilidad de que nos interesara el cuidado de alguien más o de otra persona o de otro contexto, y por qué nos interesaría esto a partir de generar un afecto. Y finalmente, también volviendo como que yo creo que todas estas piezas como que también son un diálogo pues con este texto de Amaya. Ella en su texto plantea que el deseo y la necesidad en términos económicos generalmente están separados y se ve que la necesidad responde, estoy haciendo generalizaciones que parecen ya muy superadas y no es que yo las crea así, pero en términos de género masculino y femenino, que la necesidad responde a un término masculino y tiene que ver con producir dinero afuera en la esfera pública y el deseo en un ámbito privado, interior, femenino. Y ella cuestiona como esta división con compañeras en Centroamérica para decir, pues no, porque con las compañeras que ella estuvo en Centroamérica hay una gran necesidad de gestionar su vida cotidiana, ¿no? O sea, de solucionar su comida, de criar a sus hijas, hijos, pero esa necesidad está estrechamente vinculada con un deseo, o sea, un deseo de conocerse unas entre otras, o sea, iba mucho más allá del primer planteamiento de que alguien va y trabaja meramente por necesidad económica, ¿no? Entonces, para este término, ella plantea, bueno, para esta división, que para ella es falsa y la discute, plantea este término que se llama necesidades. Y yo quería explorar la necesidad en un sentido material. Entonces, estas telas son franelas que generalmente son muy usadas para limpiar, ¿no? Entonces, teñí 2 franelas y como separé, pues es una estrategia muy de diseño gráfico, ¿no? Separar un color de y ponerlo en un término y otro para otro término. Y aquí lo hice a partir de una técnica que es como se hace el fieltro, ¿no? El afelpado, en el que a través de una aguja que se va poniendo, o sea, tú pones la tela, luego pones la lana, que es el material con el que estoy trabajando en este momento, y con la aguja lo que permite hacer es que abre la fibra de la lana y la mete en la tela y la fija. Entonces, a partir de esta acción como de abrir, meter y fijar, como y de entrampar, ¿no? O sea, ahí están como entrampándose fibras. Quería como hablar de esto, ya en esta primera pieza yo siento que no se logra, ¿no? O sea, como que justo habla de esa separación y es muy evidente, pero ahí, con unos viajes que estamos haciendo con Nura a la Sierra y con las compañeras allá tejedoras con las que estamos aprendiendo, yo tenía estas 2 lanas y entonces dije, bueno, no hay nada más que, o sea, literal que entramparlo, que verdaderamente entramparlo, ¿no? Y no yo manual, sino a través de una máquina que ellas tienen. Entonces, ellas a través de esa máquina me pasaron estas 2 lanas juntas y termina quedando como este color, que ya no es como ni rosa ni amarillo, ¿no? Y bueno, yo del tiempo que las he conocido, a partir de lo que ellas me han compartido, pues he aprendido a hilar. Entonces, como este proceso de el hilado de esta fibra y de cómo esta fibra ya está entrampada y va generando como un tipo de textura y color, me permitía pensar que en ese proceso más conceptual sí se podría como pensar las necesidades. Pero tanto en esta pieza como en la del overall, pues yo siento como que era como para mí volver a hacer, ¿no? Y como con muchas dudas y con muchos conceptos que luego me hacen demasiado ruido y que debería dejar de escucharlos y ponerme más a hacer probablemente. Y que para mí como que están en una primera fase, pues porque me gustaría llevarlas a algo mucho más performático, ¿no? O sea, ahora que voy como a algunos seminarios feministas, ¿no? O voy como a algunos grupos de discusión y para mí sería pues interesante hacer esta acción de hilar en medio de la discusión y también hablar del conflicto. Eso me parece como muy importante hablar en términos de vincularidad entre mujeres, ¿no? O sea, que sí, que puede haber cosas muy positivas, pero pues que también hay un conflicto inherente como lo hay en cualquier tipo de relación humana. Y bueno, finalmente estas piezas como
son del mismo proyecto, pero como que luego soy un poco como caótica y me cuesta trabajo como cerrar un proceso y entender qué estoy haciendo, como que volví a la parte editorial. Entonces hice como esta bitácora, que no es tanto una bitácora como de trabajo, porque pues hubo todo un proceso de selección y edición, que se pueden sacar las hojas justo para intentar seguir propiciando esta forma de que si bien hay cierto orden, pues el orden se puede alterar. Y en esta bitácora pues es como diferentes formas de pimponear con las diferentes piezas, ¿no? Como en este caso podría ser con la necesidad y deseo, que están los dos colores y el color intermedio que se va haciendo, que es con tintas. También hay parte de como de las recetas que hemos estado pues perfeccionando y aprendiendo de, pero también el por qué pensar determinados pigmentos en relación con que eso me permite comer todas las mañanas y luego recopilarlo como la cáscara de la granada en determinada temporada. Al final están las notas del overol, ¿no? Es como que la bitácora era como este punto o este objeto pues, editorial, como para poder hacer un punto en común entre las otras piezas y pues las reflexiones que estoy como interesada en mantener. Y bueno, y eso es más o menos todo. Muchas gracias por su atención. Voy a prender la luz. ¿Quiere romper el hielo? Es que me llamó mucho la atención cuando hablabas esto de tenías una cita que querías retomar, ¿no? Y buscabas este modo de cómo poner otro sentido, ¿no? O tomar esta teoría y entonces llevarla a o hacer la tuya. Y no sé, pero escuchándote me da la impresión que también tú estás haciendo teoría al hacer, ¿no? O sea, creo que no, ahora que te escucho, ¿no? Y también, bueno, porque siempre he escuchado, que no se cierra en lo que lees, ¿no? No se cierra en lo que alguien más dijo, sino que está este paso en que veas una capa de significado, entonces, no sé, tú veas, ¿no? Si lo ves así o si has pensado en que estos haceres que vas recolectando, que dices que son caóticos, pero al final no los puedes contar muy bien, si has generado, ¿no? O lo ves así, que este hacer es teoría también. No sé así ¿cómo ves esta relación? Pues, o sea, creo que es algo que me encantaría. No sé si todavía lo estoy logrando, porque creo que como que hay piezas que incluso se sienten un poco torpes, ¿no? En esta cosa de pasar algo material con un determinado conocimiento a ideas, ¿no? Que parece que ya, o sea, cualquier idea ya tuvo todo un proceso de abstracción, ¿no? Como que una idea, también el lenguaje, pues ya es todo un proceso cultural de hacer sentido, ¿no? Entonces, o sea, me encantaría pensar que a través del hacer se podría generar otra nueva teoría, otra forma, pero no sé, o sea, como que algunas de las piezas para mí, esta me generaba como con muchísimo ruido, porque siento que muchas se quedan en un sentido como ilustrativo de la teoría. O sea, esta quizás ya no cuando se genera este nuevo color y cuando hay esta parte del hilado y cuando, o sea, la lana para fortalecerla hay que expandirla y hay que girarla, ¿no? Y entonces ahí como que este movimiento a mí me dice mucho sobre la relación entre mujeres, pero no sé si termina siendo como si estuviera una vez más ilustrando un texto ahora con materiales, o sea, ese también es como mi pregunta que yo también tengo en el sentido más crítico de entender esto. Gracias, Majo. Yo que conozco bastante de tu trabajo, pienso que cuando dice que eres dispersa, yo no siento que seas nada dispersa, más bien. A veces necesita uno como que alguien lo remezca, ¿no? Así como, ¡ch! A mí me pasó como en los 90, que había empezado a bordar, puros bordados chiquitos, que un amigo cubano me dijo, oye, pero chico, ¿por qué no lo haces en grande? Y que este tipo está loco, ¿no? Se hace cosas. Pero me quedó dando vuelta la idea de por qué no hacerlo en grande, y realmente cuando me metí con un problema de formato mayor, de menos plásticos y formales, de un tamaño no de 50 por 50, 1 por 1, sino que a 3 por 4, 2 por 2 y eso, con bordado, me exigió como afinar más los conceptos y que la relación entre concepto y materialidad se refundara.
Yo creo que muchas veces a uno le pasa que está como condicionada a un cierto tamaño del texto, del bordado, de lo que lees, el libro impreso, el fanzine, entonces todo eso se queda como pareciera que todo, como de tu autocrítica sería que tú podrías pensar, ay, esto parece que es todo muy experimental. Sí. Cuando realmente puede ser mucho más serio de lo que es, pero como no hay esta confrontación con el peso de la materia en la historia del arte, que es como el monumento, el bronce, el muralismo, la pintura al óleo, así que estas cosas que son como que pesan, que tienen un peso simbólico y también un peso económico y un peso material y una temporalidad. El Guernica no se pintó en 5 días, tampoco, ¿me entiendes? Así como algo que te obligue a... No es una recomendación, sino más bien pienso que a mí me sirvió, y como una anécdota, el confrontar los procesos conceptuales y plásticos a un formato mayor, y en mi caso resultó algo muy formal, ¿no? Que con los años se fue desenvolviendo en algo más de carácter político y más conceptual. Pero creo que es importante como llevar a algún extremo algo, sea el extremo del concepto, sea el extremo de la materia, o sea el extremo de esta misma idea de citar. La cita debería ser más evidente todavía, ¿no? No sé. Como idea, estoy tirando ideas al aire un poco pensando que estamos en una escuela de arte y que muchas veces como estudiante tienes una idea y como que ves el material enfrente como una idea. El material a veces te da la idea, a veces la idea te da el material, pero a veces el match. Cuando estabas explicando tú, por ejemplo, esta pieza, dijiste que la lana se podía con la aguja entrampar. Yo me imaginé que ibas a hacer como una especie de Mark Rothko, así, entrampando lana en una tela, como que esa fue mi imagen. Y después dijiste que no, que salió ese resultado. Y el resultado lo encuentro que queda demasiado metido dentro del proceso de cómo se hila. Claro. No se convierte en obra. Es más bien casi como una ilustración de así se hila y así se puede mezclar. Que creo yo que si eso fuera un formato gigante, ya no leerías eso, porque Claro. ya tiene una connotación por su tamaño, como el caballo de Troya. Ya por el tamaño te dice, soy otra cosa, léeme de una manera diferente. Soy la misma materialidad, la misma solución plástica, pero por el formato y el tamaño tiene una resonancia que le quita esa cita y le quita esa cosa de diseño y le quita esa cosa de técnica de representar. Sí, o sea, considero que en esta parte de como decir, es que no sé para dónde voy y todo este ruido entre material teórico y de proceso que me interesa, como que probablemente llevar algo al extremo va a ser mucho más evidente lo que sea que eso me permita, ¿no? O sea, si es entrampar, entonces va a ser muy entrampado, ¿no? Porque quizás justamente en esto, o sea, para mí como que cobra todo un valor por el proceso de aprender pero quien lo ve desde afuera y no entiende, como que se ve como una tripa con un hilo mal hilado, porque encima de todo está mal hilado, ¿no? O sea, ni siquiera es un hilado como lo hacen las señoras en un sentido como bueno de oficio. Entonces, seguro como y yo tengo ahí esa parte como decir, cómo llevar algo a un forma, o sea, como darle el suficiente peso de formato, pero que no necesariamente sea en términos de grandote, exacto. Cómo llevar como un concepto a un sentido mucho más formal y profundizarlo, pero cuando es siempre en un sentido que es muy grande, o cuál es otra forma de expresión de esa magnitud que no necesariamente tendría que responder a una monumentalidad. Y en esto muchos pensándolo en términos de vivienda y de reproducción cotidiana, ¿no? Y pensando en lo que decía de Virginia Woolf, ¿no? Ella decía, la casa y determinado dinero al año. Y eso, claro, permite sus novelas fascinantes, pero luego yo cuando estaba leyendo a Audre Lorde, que es una escritora negra en Estados Unidos, ella decía, yo escribo poesía porque no tengo el tiempo entre cuidar a mis chamacos y entre ir a trabajar para escribir una novela, ¿no? Y entonces la poesía es un medio precario que me permite
seguir escribiendo mientras tengo un montón de cosas y no puedo tener una casa ni un determinado dinero. Entonces a mí me interesaría llevar como que sí veo muchas cosas pequeñas, pero como algo pequeño y aquí, o sea, pensando en este trabajo de... Es que creo que el contexto es muy importante. Tú lo dijiste en la charla, dijiste, por ejemplo, el video no está como obra de arte. Entonces, si ese video fuera una pieza artística, eso sería una pieza grande, en términos de cambio de contexto, no de tamañote, ¿no? Claro, claro, claro. Lo mismo cuando dijiste los procesos performativos. Una performance también tiene un sentido mucho más de significación. Porque el peligro, por ejemplo, que yo veo ahí en lo formal también tiene su peligro, porque si yo soy un museo textil que tengo mucho presupuesto, te puedo mandar a hacer esa pieza a 5 metros de altura y... Claro, y sin contenido, ¿no? Así se mezclan los hilos, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto, cuando yo te decía lo del tamaño, a lo mejor el tamaño o formato, a lo mejor que sea más definido, quizás video, performance, claro. o este tipo de materialidad cuando tiene como un... Es como cuando ves una pintura del siglo XIX y dices, ¿para qué mierda pintó ese cuadro? Eso me gustaría ver cuando veo un trabajo contemporáneo. ¿Y para qué mierda hizo eso? Porque me cuestiona a mí, entonces digo, bueno, algo tendrá que haber ahí, no puede ser que la persona no es una terapia. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Como que de alguna manera cuando pensamos en llevarlo a un sentimiento de salir de lo experimental, una solución es lo formal, pero otra solución es también el contexto de esa forma. ¿No? O a veces la solución es meramente técnica. Tal cual. Sí, dependiendo ahí pensaría lo que se está priorizando. En ese sentido, la solución editorial que te da, ¿no? En el primer momento, no tener la obra de arte en un objeto. O sea, y era esta cosa más justo, más de comunicación, decir, si yo estoy reflexionando sobre qué implica ser de otro contexto, llegar a esto tiene que ser como, pues sí, como mucho más pasará en el periodismo, ¿no? O sea, tiene que estar diseminado, tiene que ser de bajo costo y tiene que ser de alcance como para poner en la mesa la reflexión, ¿no? O sea, la reflexión de la migración estudiantil y lo que eso provoca. En este segundo momento, como que creo que era más como, o sea, como creo que en un objeto que articula todas las reflexiones, me permitió como, o sea, si se lee la bitácora, se entienden muchas más cosas. Y que quizás podría ser esto que menciona Carlos, ¿no? O sea, quizás si dejo como esta cosa más temorosa y me enfoco a terminar como la pieza esta o a profundizarla en determinado formato o en el concepto o en el contexto, no necesito del apoyo del lenguaje para decir, claro, pero es que yo estoy reflexionando esto y tengo que decírtelo porque si no parece que no se entiende. O sea, quizás era como en mi mismo proceso este temor de decir, ¿y alguien va a entender esto que estoy queriendo decir o en qué orden opera, ¿no? Como que creo que ahora está siendo, incluso ahora que lo digo, como hasta un bastón para mí, claro, ¿no? Como decir, es un bastón para no, o sea, de no, todavía no dar ese paso a llevarlo pues a un espacio donde las piezas se sostengan solas, pero lee lo que dije para que puedas entender por qué esto podría ser interesante o valioso o demás. Porque además el libro es un medio mucho más estable, ¿no? Tiene una historia muy larga de, ¿no? Cómo opera y cómo se puede leer y, ¿no? Estos símbolos. Sí, está interesante. Como sí, acompañamiento. Yo creo que hay muchas cosas muy interesantes en tu trabajo, realmente muy admirable, y creo que tiene como algo que me parece muy atractivo, pensándolo en términos generacionales, es que para tu edad tienes como un bagaje muy amplio para jugar mucho, y claro, a lo mejor tú te has puesto bastones como te metiste una maestría con sociólogos, pero también podrías, claro, porque tenías que cumplir la maestría, pero también cuando ya la terminaste, puedes decir, ay, ya, pinche sociólogo de mierda, si ustedes no entienden, váyanse al carajo, porque lo que yo creo que me entiendan, ni han nacido. ¿No? Si el trabajo que ustedes van a analizar o ver, lo van a ver
sociólogos del año 2050 que no van a necesitar hacer ningún texto para explicarles nada, ¿no? Un poco como esa distancia que te da como la palestra del mundo del arte, fíjate, si usted no entiende. Porque también hay que pensar que mucho del arte contemporáneo está muy como obsesionado con comunicar o con satisfacer la visualidad, con estetizar los asuntos. Y a veces quizás uno trae como creador o ser humano, como ser humano, ¿eh? Un tipo de estética genuina propia que no estás queriendo ver a ti mismo o develar por el miedo a no ser aceptado. Claro. Es súper divertido no ser aceptado porque eso te da una libertad gigante, ¿no? Tal cual. Cuando eres aceptado, como que la gente entonces empieza a exigirte. Ah, es que tú bailas muy bien la cumbia, ¿no? Entonces, ahora mejora tu técnica. También es igual que está bien interesante en el trabajo, que habla también de educación, pues cotidiano, íntimo, desde lo femenino, ¿no? Desde la sensibilidad femenina. A mí esa parte me parece como bien poderosa, inclusive en el hecho de apropiarlo lo académico a través de su propia caligrafía, un poco como que me hace pensar mucho en el trabajo de Magali Lara, ¿no? Y ya lo habíamos platicado, ¿no? Creo que hay una conexión ahí fuerte con esas genealogías que me parecen muy poderosas. Y en el caso de esta pieza, porque bueno que lo pusiste, Verón, pienso que inclusive todavía da más en términos de acción, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con esta pieza cuando deja de ser una prenda objeto de exposición y cuando también puede ser posibilidad para detonar cierto tipo de acciones que tienen que ver con estos espacios íntimos, con el trabajo invisibilizado femenino, como con todas esas reflexiones, ¿no? que en el texto de alguna manera lo estás ahí citando, ¿no? Entonces como que me conecta con la pieza que con el ejercicio que nos mostraste en el video en casa durante los tiempos de cautiverio, y pienso que sería muy padre que esta pieza siguiera creciendo en la acción, que por ahí da pie también para otras prendas, ¿no? No solo el overol, que definitivamente también tiene su historia en términos de prenda y su relación con el trabajo, pero que la capa, ¿no? Que ambos creo que están muy padres en términos de la experimentación de generar una prenda que juega con el cuerpo femenino y que puede potencializarse más en términos de la acción, del movimiento, de la danza, del que suceda en el tiempo cotidiano, ¿no? O sea, como que ahí veo como toda una línea que me parece que podría ser muy interesante que sigas creciendo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Alguna vez con Magali Lara en una revisión de portafolios me dijo, yo veo, o sea, en este particularmente, ¿no? Por la cuestión de color. Me dijo, yo veo que tienes buena composición de color y que te interesa. Creo que deberías de dejar de escribir y ponerte a pintar, ¿no? Y como que sí me lo quedé ahí como mucho en esa reflexión, ¿no? Porque es algo que me gusta, pero como que de alguna u otra forma volví a leer, ¿no? Y entonces cuando me dijo eso dije, bueno, vale, pero no sé si es como cuando en el proceso de cuando aprendes otro idioma, ¿no? De cómo el cerebro está como haciendo vínculos, ¿no? Que justo, o sea, como en esta pieza del overall, cuando la terminé fue una gratificación decir, ah, ok, sí puedo volver a hacer cosas con las manos que tenga una relación contextual social, ¿no? Que era algo que a mí me interesaba. Pero luego, como veo que tiene, o sea, muchas más posibilidades en el sentido de que, claro, es un objeto cultural, ¿no? O sea, y esto como que es muy desde lo antropológico, el overall, ¿no? Se podría hacer todo un rastreo de cómo se genera el overall, por qué se sigue usando, pero en un sentido de decir, claro, ¿cómo se lleva esto a algo más, mucho más artístico, ¿no? O sea, como de ya cuando logras manejar dos idiomas bien, cómo logras cambiar uno entre otro, cómo pasa estas partes como mucho más de este lenguaje chicano, ¿no? Podría ser, aunque, bueno, por decirlo como un lenguaje que yo pienso que tengo un poco más de familiaridad por hablar inglés y español, cuando ya empiezas como a mezclar y a cambiar de términos sin tanto conflicto. Porque esto para mí es como, ah, ok, está perfecto,
pero ahora como esto sí se puede llevar a un objeto escultórico, ¿no? O sea, era como volver a términos que no tuvieran, que pudieran ahora sí volver a abandonar lo antropológico. O sea, que pudieran decir, claro, ¿por qué no se hace como una tira que sea una línea que se integre al cuerpo, que conecte cuerpos, que esa conexión de cuerpos hable de la infraestructura del cuidado, pero ya no tenga que escribirlo, pero ya no tenga que justificar que es un overall, ¿no? O sea, como era esta cosa de pasar entre lenguajes. Pero acabas de decir algo, bueno, líneas que conectan cuerpos. Ya eso es un asunto práctico súper efectivo. Si eso tiene que ver con el trabajo, el feminismo o la opresión social, no le importa un carajo. En serio, porque el feminismo también va a pasar de moda, ¿no? Es decir, como que... No, es como teoría, no como necesidad, ¿no? Entonces, mientras la sociedad va como desarrollándose y creciendo y surgiendo situaciones, las cosas se van decantando y creo que yo confío mucho que en el campo del arte nos traes una idea que se liga a un material y a una imagen de construcción, tercera dimensión, imagen impresa, cualquier tipo de cosa que tú visualizas, creo que uno tiene que dejarse llevar por esa especie de gnomo que te dice tienes que hacerlo, y en el camino uno va descubriendo que eso se llama política, religión, feminismo, sociología, antropología, tecnología, ingeniería, matemáticas, astrología, que sea, ¿no? Claro. Porque entonces cada cosa se va decantando y no queda uno como tan... Porque si tú respetas más como tus ideas genuinas, honestas hacia un material, va a ser mucho más interesante que Magali Lara, perdón. ¿No? Porque Magali, el problema que tiene como artista es que ella parte del feminismo para hacer arte, en vez de partir del arte para hacer feminismo, que sería el camino creo, más correcto. ¿Sí? Creo que el arte nunca debe abandonar su territorio. Nunca debe desentender su territorio. Porque si tú desentiendes su territorio, la tierra se seca, las plantas no crecen, los hijos se van, es decir, suceden todas las catástrofes. Y el arte mismo es una catástrofe de alguna manera. Entonces, es tan interesante como catástrofe en sí mismo que lo entiendan terceros o no lo entiendan, o que uno lo pueda rotular o no rotular. Eso se da solo después. Se da natural cuando hay como en tu caso, si hay un constructo muy fuerte de obra y tienes como varios caminos probados, yo tendría completamente la 100% confianza en que lo que se te ocurra tiene más peso que la cita que estás leyendo, que lo que te digamos nosotros en una charla, que lo que te pasa en un mercado del arte, que si te ganaste una beca o no. Como que la idea tuya va a ser mucho más potente siempre. Y me parece muy bien lo que te dijo Nuria también, como que pensar, puede ser performático, puede ser de otra índole, eso ya es una decisión muy personal. Es casi tonto que en una conferencia uno te esté diciendo, ay, deberías hacer así que, haznos un pastel de zarzamora con hilos, ¿no? Pero producir más, eso yo siempre creo que es sano, porque cuando uno produce más, uno dice, ¿para qué mierda hice todas estas cosas que no tienen ningún sentido? Ah, mira, oh, qué bueno que lo hice, ¿no? O, ¿a dónde me lleva esto? ¿No? Es como meterse en una relación con una persona y hacerse amigo de esa persona y acompañarlo a las cosas que a esa persona le gustan. Así, ¿qué hago yo aquí en una misa? Si yo ni soy católico. Bueno, entonces hay una parte tuya que significa que tienes paciencia, que eres candoroso, ¿no? O que le vas a cobrar a esa persona después con creces y que te acompañas a la misa, porque eres un cínico. Entonces te vas descubriendo un poco, ¿no? Yo en ese sentido no le tendría tanto miedo a citar o no citar. Si las herramientas que uses son las que tienen que ser naturales para ti. Claro. Pero lo que no me gusta es cuando dices, ah, es que eso significa. Si uno como artista ni sabe el significado, para eso están los teóricos y para eso están los creadores, ¿no? Es decir, como que uno presiente o como que intuye los significados, pero realmente
Cuando el artista se mete a significar demasiado, como que hace la obra muy acartonada, que es lo que pienso que le pasa mucho a Margarita, que acartonó su obra y perdió como esta frescura, que creo que uno nunca debe perder. Sí, en eso estoy de acuerdo. Y más en esta cosa como de estar en dos campos disciplinarios o sea, luego también, pues esta cosa de no sentirse cómodo, de sentirse cómodo con no saber, ¿no? Y de asumir eso, ¿no? Y porque ahora me pasa también cuando voy a foros de debate en temas de ciencias sociales, pues muchas veces digo, ¿yo qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí, no? Y entonces hay así como el peso de este término y vamos a hablar y entonces creo que la estrategia más sana es también sentirse cómodo con no saber, que es muy difícil en el mundo académico, ¿no? En el mundo académico hay esta cosa, estás aquí porque te has ganado estos premios, porque sabes cosas, y entonces creo que esta posibilidad de decir, estoy priorizando esto y este es el camino que quiero seguir, con estas posibilidades o con esta ambigüedad o con esta cosa entre medio, pues es posibilizante, ¿no? Aunque pues termine siendo un perfil como un poco extraño, ¿no? Porque como en cosas más que ahora como escribo de análisis, hay como esta cosa de interpretas, ¿no? Y claro, interpretar es significar, ¿no? Y entonces es como poder tener esta posibilidad un poco esquizofrénica de salir de una persona, entrar a la otra, ¿no? Pero en el mejor sentido de que eso es posibilizante, ¿no? Pero que no hacer que esos cruces se contaminen en el peor sentido de la palabra, porque pues a la obra la saturan. Y lo otro, o sea, el otro día me dijeron en un coloquio de ciencias sociales, me dijeron, pues si tú quieres escribir poesía, ¿qué haces aquí? Y yo no dije que quería escribir poesía, yo dije que estoy hablando sobre las emociones y los afectos en un sentido social y que estamos hablando de una relación que construimos a nivel profesor-estudiante. Pero, o sea, esa fue la respuesta, ¿no? Entonces es como esta cosa que termina siendo como un poco rara y conflictiva para algunas personas que se enuncian con determinado tipo así de conocimiento. Pero también pensar que, como volviendo al territorio del arte, también nosotros investigamos por medio de la experiencia a la que te lleva a trabajar con sociales, ciertos medios, es una manera de investigación, ¿no? Está basada definitivamente en nuestra sensibilidad del mundo, que es muy distinta a la del sociólogo o del antropólogo, pero que también es una manera de conocer, generar conocimiento, que creo que también mucho del centro de tu trabajo está en cómo generamos conocimiento a través de la experiencia, ¿no? Entonces supongo confiar también en eso, ¿no? En que estas exploraciones de color son investigaciones en las que estás aprendiendo sobre el universo, ¿no? Sí. Tienen un valor, y sobre lo social, y sobre lo económico, y sobre los roles de género. O sea, definitivamente también los materiales están cargados de todas esas significaciones, ¿no? Construcciones. Sí, tal cual, como darle valor a eso, ¿no? Que sí, que ahí hay una fuente de conocimiento, pues, increíble. Diciendo, ¿no? Sí. Y desde ahí otra vez puedes volver a lo que te preguntaba. Desde la práctica hay una generación de teoría. Yo sí estoy funcionando. O sea, desde este hacer hay una generación de teoría. Y claro que va a significar. Claro. Entonces, yo siento que es como una cuestión de hasta cómo lo compartes. Porque en realidad, cuando uno ve la pieza de necesidad sin saber todo el resto, ve una pieza. Y no ve la frase de la teórica, que entonces ahí tú ya atravesaste. Sí, los más formatos, menos formatos, sí. Pero ahí tú ya atravesaste. Estás provocando y evocando desde otro lugar. Es una cuestión también de seguridad de saberte que estás provocando y evocando de otro lugar. Sí, es interesante lo que dice Paula, porque en el fondo las obras sí lo tienen. Las obras los tienen en sí mismos. Pues claro, es que hay una carga poética y una carga formal, y lo acaba de decir un poco también Nuria. Yo me quedé muy intrigado de cómo tiñe, ¿cómo se llama eso? Como que a mí me remite a la infancia, me remite a... a mí no me remite a nada al feminismo. A lo mejor si leo el texto sí, ¿no? Pero... o leo, lo hizo una mujer, pero como me entiendes, como que no, como te dice Pablo, yo creo que como confiar más en las cargas que ya la cosa tiene. Y claro, como cuando uno está pintando un cuadro, siempre se pone en dos. El artista tiene la mala pata de ser siempre esquizofrénico, que tiene que ser el creador y el observador.
están creando algo, pero están observando lo que están haciendo para ver con un tercer ojo. Pero como con los años te vas poniendo viejo y te vas quedando más solo, te das cuenta que ese ojo no es el espectador. Ese ojo eres tú mismo. Finalmente uno vino solo al mundo y se va a ir solo. Entonces, como confiar más, como dice Paula. Confiar y también una cuestión de otredad, ¿no? Una cuestión de que estás solo y no estás solo. O sea, hay una otredad. O sea, no estamos solos, sí, pero al mismo tiempo hay un proceso colectivo, hay un proceso dialógico, ¿no? Entonces, es como, bueno, ¿no? O sea, ser más segura y no solo más segura. O sea, yo siento que hay cosas ahí que hay que, ¿no? Que gritarlas, decirlas, ponerlas, estar, ¿no? Es todo un proceso muy fuerte. Entonces, para mí, por ejemplo, la publicación no es una explicación. Desde el momento que ponen remanente, puede ser una publicación, pero porque tengo otro posicionamiento del remanente, que implica el remanente en un proceso de producción artística, ¿no? Entonces, no era la explicación. En última podría ser un ciclo. Cuando tuve la oportunidad de ir a la expo, podría estar en la misma que como toda completa. Entonces, yo ahí sí creo que pues, hay muchas cosas. Y otra, hablas de feminismo sin hablar de feminismo. El feminismo se acuerpa. El feminismo se acuerpa de muchos lugares. El feminismo, ¿no? Es una teoría que irá cambiando. Pero no desaparezca. Esperemos, no se muere. Si no está muy frito. A mí me pareció interesante que iniciaras por el libro y que después... Porque ¿el libro está hecho con papeles o igual es tela? Tela y papel. Es Ok. los dos, tela y papel. Y bueno, el de la tela, o sea, está cosido por la costurera que tuve el gusto de entrevistar. Sí, porque, o sea, bueno, yo tengo un background en moda, ¿no? Y cuando veo el overall está muy bien confeccionado, ¿no? Me pareció interesante desde el bordado, que no sé si lo hiciste antes de hacer la prenda o después de hacerla, pero me pareció muy interesante cómo desplazas la narrativa de diferentes maneras, pero todo como que encaja. O sea, y como dice, no sé quién dijo que siguiera a partir de ahí para hacer la obra, creo que fuiste tú, ¿no? Quien le dijo que debería de continuar la obra a partir de... No, bueno, no sé, pero a mí también me parece interesante como que siguieras explorando esta idea, ¿no? Porque sí, o sea, definitivamente el overol ya tiene toda una carga y un peso como prenda. Pero también hay cosas más cotidianas, ¿no? O sea, y incluso hasta más fuertes y con más peso, ¿no? Porque, pues, hablando de feminismo, o sea, pues, o sea, el overall puede ser algo, o sea, no suena muy irrelevante, ¿no? Pero puede ser algo más. Cualquier persona puede usar un overall, ¿no? O sea, no es como que. Y bueno, y cualquier persona puede usar cualquier tipo de prenda, ¿no? Pero, o sea, hay ciertas prendas que ya tienen una cierta preconcepción de que, no, esto lo usas tú porque tú eres tal cosa y tú usas esto porque tú eres otra cosa, ¿no? O sea, me parece muy interesante como explorar toda esta idea desde otros ángulos, no puntos de vista, porque pues, si no se pierde como mucho la idea, ¿no? Y sí, o sea, no tener que explicarlo para que alguien lo comprenda, ¿no? O sea, que el espectador esté enfrente y lo que a él le transmita es totalmente válido, ¿no? O sea, y bueno, está muy bien tenido, o no sé si. ¿Es lino o manta? Hay lino, hay manta, o sea, como que ahí muchos eran todos los retacitos que me habían quedado de proyectos inconclusos. O sea, de proyectos como de diseño que hacía antes, ¿no? Diseño textil, ¿no? Como piezas muy específicas, o de piezas más de vestir. Y entonces era como un montón de retacería, hay lino, manta, incluso como materiales más, como esta gasita, o sea, hay como muchas telas que era para mí usar como eso que dices, ¿y qué hago ahora con todo este desperdicio, no? Sí, Como... porque, exacto, en el taller luego, o sea, es impresionante la cantidad de desperdicio que tienes, ¿no? O sea, impresionante. Pero también a mí lo que me pareció muy cool, muy padre, fue que si yo lo veo y no tengo el contexto de que son retazos, a mí me parece que es el mismo material. O sea, a mí me parece que todo. No sé si es porque
trabajas con muchos materiales muy similares como lino, manta, etcétera. Pero sí, eso es lo que a mí me pareció muy padre, porque es lo que yo he querido hacer durante mucho tiempo, ¿no? Poder involucrar moda y artes plásticas. Porque a veces siento que cuando quieres explorar todo del lado de la moda, por más que tengas un tema y por más que tengas un mensaje, o sea, es muy comercial. Cualquier persona va a llegar y o sea, no va a decir, ay, wow, o sea, qué padre el mensaje, va a decir, ah, me gusta la prenda. No. Entonces, sí, eso era lo que quería comentar. Gracias. Sí, creo que en términos de moda hay esta cosa más de que es de uso y desuso. Y que para mí era por eso importante, o sea, si bien decir, sí me encanta la tela y quiero seguir explorando la tela, no pensar en términos de moda, sino en términos de de la historia de una prenda y en este sentido de la historia del trabajo. O sea, como que el trabajo es algo que siempre me ha interesado, ¿no? El oficio, el trabajo doméstico, las jornadas laborales, como que es algo que aunque digo, a mí no me interesa la economía y el trabajo, siempre vuelvo a ello. Como que hay una cosa de decir, ¿cómo la gente se gana la vida? ¿Y qué implica eso a nivel de muchas cosas? Entonces creo que el arte como que da un poco de reflexión mucho más amplia que lo que daría la moda, porque pues tiene otra temporalidad, yo creo, como temporalidades mucho más lentas. Sí, no, y aparte la moda siempre va a ser algo comercial. O sea, bueno, sí, claro, hay diseñadores que no venden su producción, ¿no? Iris Van Herpen, por ejemplo. O sea, pero son muy minúsculos, muy pocos, ¿no? Y por eso a veces es conflictuante querer hacer un cuerpo de trabajo que no sea comercial, porque al final del día, aunque no lo vendas, alguien va a terminarlo usando y, o sea, es una cuestión de uso, ¿no? O sea, en este caso, no va a llegar una persona y va a decir, ay, bueno, póngalo, pero ya es mío, vaya. O sea, Me gustaría que lo usara otra gente en función del cuidado, como performance, Sí. performance colectivo, acuerpar la pieza, pero no en función de cotidianidad, de ropa que sí, bien no, me veo. porque no lo vas a maquilar y lo vas a vender. No, exacto, nunca tuve esa intención. Pero muchas gracias por sus comentarios, preguntas. Muchas gracias. Va a ser broche de oro. El 22 de noviembre. 22 de noviembre. 22 a las 4 vamos a tener maestro Carlos. Miércoles, ¿no? Muchas gracias, señor. No, Porque de hecho es sobre un escritor que está todavía Ahí está, montado ¿no? en Chile, en el Museo de Bellas Artes. Y principalmente va a ser su presentación de ese proyecto, las piezas que se exponen ahí, y con estas herramientas. La maestra ya quiere que sea, ya quiere vacaciones. Ya sé que... Pues muchas gracias a todos los que vinieron. Sí, Muchas gracias a Fer. todos. Gracias, Miguel. A los 5 minutos. Oye, te doy esas palabras para que tú como que les quería regalar, pero luego no sé si puedes a dónde le interesa. Entonces, para que tú sientas que le interesa esa reflexión, que los regales. Mérida está fascinada, se está entrando en mí. Ay, qué chido. Se lo voy a pasar. Era súper. Sí, está padre.